Me enseñó más el bullying que las mates. Me enseñó más la depresión que la geografía. Y me enseñó más la soledad que la física. ¿Qué Mm. representa esta frase para ti? Es muy poderosa porque justamente la digo en un vídeo de Instagram, ¿no? Para mí es muy importante porque yo creo que, mira, nadie grande ha crecido, ha conseguido algo grande, ha conseguido convertirse en su mejor versión o superar una depresión a través de la facilidad, como te decía. A mí me han enseñado mucho más los problemas y las dificultades y yo creo que la vida es justa porque siempre te pone delante aquello que tú necesitas transitar en el momento en el que lo necesitas transitar. No hay que ver el problema o el desafío o el invierno, como tú prefieras llamarlo, como algo para destruirte. Hay que verlo como algo que está ahí para construirte. A veces la vida te hace un toc toc en la puerta y te dice, oye, es momento de crecer, es momento de espabilar, y no te va a poner el premio delante. Siempre digo que para llegar a lo que quieres muchas veces vamos a necesitar transitar por lo que necesitamos, y lo que necesitas no es lo que quieres, pero sí es lo que necesitas para llegar a lo que quieres. A mí me enseñó mucho más, como te digo, la depresión, me enseñó mucho más el bullying, me enseñó mucho más todo esto que no ir a la escuela, porque fue allí cuando yo me di el permiso de decir, wow, ¿cómo son las personas? Estudié la fisionomía humana, estudié la psicología humana, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo reacciono a eso? ¿Por qué reacciono así? ¿De dónde me viene esa reacción? Y empecé a estudiar, empecé a aprender todo esto y a partir de ahí me di cuenta de que, ostras, a mí me han enseñado mucho más los problemas que realmente cualquier otra cosa que allí fuera me hayan enseñado. Y es la realidad. No hay que ver eso como algo malo, sino como una oportunidad de crecer. La finalidad de la vida es crecer, es desarrollarte, es convertirte en alguien mucho mejor de quien eres a día de hoy. Esa es mi perspectiva. Y si yo no hubiera pasado por eso, a lo cual hoy miro atrás a mi pasado y agradezco absolutamente, porque si yo no hubiera pasado por eso, tú y yo no estaríamos hablando. No hubiera ayudado a las centenares de personas a las que he ayudado a superar la depresión. Lo agradezco de corazón. Al final, Steve Jobs tiene una frase muy bonita que dijo, los puntos se alinean mirando atrás. Y cuando tú miras atrás te das cuenta de que, ostras, esa ruptura fue la que te permitió encontrar a otra persona especial. O fue la que te permitió crecer, ir al gimnasio, desarrollarte, aprender mucho más. El hecho de que te despidieran de ese trabajo te ha permitido buscar otro trabajo y tener el trabajo de tus sueños. Muchas veces no nos damos cuenta, pero esas maldiciones que nos pasan son nuestras mejores bendiciones. Lo que pasa es que están camufladas y no las vemos a primera vista. Por eso digo que a mí me ha enseñado mucho más todo esto que la fisiología, que las mates o que la biología o cualquier otra cosa. Claro, es que suena muy cliché, pero realmente de todo lo malo se puede sacar algo bueno. Sí. Y de todas esas épocas se pueden sacar aprendizajes y lecciones que probablemente te enseñarán mucho más Sí. que los aprendizajes y lecciones que tendrás en tu mejor momento. Así es. ¿Qué opinas del sistema educativo? ¿Cómo ha sido tu paso por el sistema educativo en esa época? Mira, yo el sistema educativo aprendí muchas cosas, pero sobre todo me quedé con una que ha influido en gran parte en mi vida y a día de hoy yo digo a la gran mayoría de niños, adolescentes o universitarios. Y es que una nota, un número, no define tu vida. Yo empecé todo este proceso de superación con 19 años. Yo en ese entonces estaba estudiando un grado superior. ¿De qué? Administración y finanzas. Okay. Empresariales, todo lo que tiene que ver con ese mundo, Vale. ¿no? Y yo me di cuenta de que en ese entonces veía compañeros míos que cuando suspendían, sacaban una mala nota, lloraban, se frustraban, estaban mal, se sentían mal y emocionalmente eso les afectaba mucho. Decía, es que yo no voy a llegar a ser esto, es que no va a pasar esto y tal. Es que una nota no define tu vida. Es que porque tú hayas sacado un 2 o un 3, yo saqué muchos ceros, que porque tú hayas sacado una mala nota, eso no va a definir quién tú vas a ser y lo que vas a conseguir. Yo siempre digo que tu aptitud no define tu altitud. Tu altitud la define tu actitud. Es decir, no es tu aptitud, no es tu IQ, no es lo inteligente que seas lo que va a definir lo lejos que llegues o quién vas a ser en tu vida. No. ¿Es algo que influye? Sí, por supuesto. Obviamente alguien que tiene una carrera no va a tener menos oportunidades que alguien que haya estudiado solamente la ESO. Va a tener más acceso a más cosas. Obviamente que ayuda, pero eso no lo es todo. Si no tienes una buena actitud y sobre todo una buena serie de valores, de creencias, de pensamientos y demás, es difícil que realmente llegues lejos, ¿no? Entonces, el sistema educativo yo creo que está muy desfasado.
siendo la verdad, el sistema educativo está muy desfasado porque no te enseñan ese manual de la vida que realmente necesitamos. Cómo gestionarte emocionalmente, qué son las emociones, cómo entender las emociones, cómo son los pensamientos, qué tipo de pensamientos tenemos, cómo los podemos controlar cuando nos vienen los inviernos, porque sí, la vida nos vienen inviernos personales también, cómo gestionarlos, cómo afrontar un problema, cómo afrontar un desafío, cómo nosotros no podemos venirnos abajo porque caer en depresión hoy en día es muy fácil. Es muy fácil caer en depresión cuando tienes una quiebra económica, cuando tienes una ruptura. Y me han venido personas a montones, incluso de problemas de salud, de enfermedades. Es muy fácil caer en depresión, pero nadie te enseña esto. Por eso yo digo que lo mejor que hoy en día el sistema educativo podría hacer y que no hace es empezar a educar a los niños, a los adolescentes, a un bienestar emocional, a un bienestar mental. Porque a través de allí van a surgir mejores calificaciones. 100%. Mejores notas. Van a ser personas más bien preparadas cuando antes entiendan y se entiendan a ellos mismos. Es como hacen en Japón. Japón tienen un sistema educativo totalmente distinto al nuestro. Ellos no empiezan a evaluar con notas, con números, a partir de hasta los 12 años. Hasta los 12 años allí no empiezan a evaluar con números. Y hasta entonces lo que les enseñan son valores, creencias, cómo gestionarse a ellos mismos, cómo aprender más de ellos mismos. Y es así. Hasta los 12 años. Entonces digo, wow, Japón, una sociedad que está súper desarrollada, que tú los ves y son una comunidad entre ellos, que se ayudan entre ellos, que son unas personas increíbles, maravillosas. Y eso no significa que nosotros no lo seamos, significa que ellos tienen un sistema educativo muy distinto al nuestro. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Es muy complicado, porque eso ya depende de un gobierno, depende de unos ideales, depende de, bueno, cada uno lo quiere ver como lo quiere ver, cómo nos quiere enseñar el gobierno, cómo nos quieren enseñar para qué hacer, a qué dirigirnos, cómo nos quieren tener. Aquí ya entramos en otros temas, ¿no? Pero yo siempre pienso que, ostras, no nos enseñan para ser inteligentes o para ser libres, nos enseñan para ser obedientes, nos enseñan para seguir unas reglas, unas directrices. Y despertar a un colectivo, despertar a un conjunto de personas es algo peligroso, porque las personas dejarían de obedecer, dejarían de seguir las reglas, serían es mucho más fácil controlar a un rebaño de ovejas que uno de lobos. Exactamente. Entonces, por eso mismo es muy difícil hacer todo esto. Es mi opinión del sistema educativo, ¿no? Pero sin duda alguna, si hoy en día se hicieran más talleres, charlas, ejercicios de bienestar emocional, autoestima, de creencias, creo que los niños, las niñas, los adolescentes sacarían mejores rendimientos sin duda. Serían personas más eficientes, serían más felices, sobre todo. Y oye, ese proceso no se les haría tan difícil. Pero al final todo depende de algo más que ya no es nosotros mismos. Yo creo que se valora mucho más el rendimiento económico que la salud mental. Sí. Que el bienestar de esos estudiantes. Sí. Da igual cómo esté el estudiante. Si saca buenas notas está bien y si saca malas notas está mal. Sí. Y no es solo eso en la vida. Exacto. Realmente llega un punto, de hecho, que no importa para nada. No, al contrario. Hoy en día, y yo me doy cuenta en el entorno empresarial y demás, que ya no se mira tanto qué títulos tienes, ya no se mira tanto qué notas has sacado o qué has hecho mejor, qué has hecho peor. Hoy en día lo que se busca mucho más es qué puedes aportar tú por mí. ¿Qué puedes hacer tú por mi negocio? ¿Qué puedes hacer tú por mi empresa? ¿Qué me puedes aportar? No se van a fijar tanto en qué notas o qué calificaciones has tenido. Al final eso es algo temporal que te va a servir a ti como manera para evaluarte en una etapa inicial estudiantil, pero que al fin de cuentas no es lo que realmente cuenta. Que si el A1, que si el A2, el B1, el B2, yo no sé cómo funciona, pero yo tantos tampoco. Exámenes de inglés, lo que va a valorar la empresa es que sepas hablar inglés. Exacto. Cuando vayas a la entrevista de trabajo te va a hablar en inglés y si sabes hablar inglés te ponen que sí y si no, no. Exacto. No es tan importante el examen. Yo no tengo ningún examen de inglés, personalmente, pero yo he vivido en Irlanda durante 4 meses y me defiendo mucho más que la mayoría de conocidos míos que tienen el FIRST y es que yo no sé cómo funcionan los exámenes, pero lo importante es aprender de verdad, no ese título solo. Evidentemente y lamentablemente es una necesidad. Si quieres ser médico, necesitas estudiar medicina. Es lo que hay, a no ser que te abras tu propia clínica y lo hagas de tu forma, que no sé si sería legal hacerlo sin titulación y tal. Es necesario. Sí. Pero para la mayoría de cosas no es tan necesario. No y muchísima gente tiene el sueño de tener su propia empresa, su propio negocio. No lo hacen. Porque están tan enfocados y centrados en un sistema educativo
que una vez te das cuenta, ya llevas 22 años estudiando y ya no quieres volver atrás. Ya no quieres sentir que has perdido el tiempo durante todos estos años. Total. Es lo que te toca. Totalmente. Te sientes así y ya no quieres cambiar. Totalmente. Por eso yo siempre digo que lo que hemos hablado antes, a mí me ha enseñado mucho más la depresión, el bullying, me ha enseñado mucho más todo esto porque, ostras, si tú quieres aprender un idioma, quieres aprender inglés, está perfecto, vete a Estados Unidos 6 meses, verás cómo lo aprendes bien. Siempre soy muy partidario de decir, ostras, ¿quieres saber algo? ¿Quieres aprender algo? Haz ese algo. Es así. Yo, mira, tuve la oportunidad de trabajar en una oficina durante unos años y demás y, ostras, aprendí mucho más trabajando en la oficina que no con todos los años de formación que yo tenía. Es así. Incluso yo tengo algún amigo o mentor que me dijo, Iván, yo quiero poner una cafetería. Quiero crear una cafetería aquí en Barcelona y demás, pero es que no tengo ni idea de cómo hacer esto. Y me dijo, Iván, ¿y qué hago? ¿Cómo aprendo todo esto? ¿Qué tal? Y digo, fácil, vete a una cafetería a trabajar por unos meses. Ahí lo aprenderás todo. Claro. Y asegúrate de que vayas rotando. En caja, lavando los platos, en cocina, siendo camarero. Rota, que te vayan cambiando de puesto. Y así lo hizo. Varios meses trabajando en una cafetería, lo hizo así y luego construyó la suya propia. Y ahí, en tan solo unos meses, aprendió lo que se aprendería en años en una formación normal y corriente. Entonces, yo soy muy partidario de pensar en eso. ¿Quieres aprender algo? Oye, lánzate a eso. ¿Quieres aprender italiano? Pues mira, te suelto en Italia, aunque no sepas nada de italiano, aunque no conozcas a ninguna persona ni absolutamente nada, pero al cabo de un mes, cuando yo vuelva a Italia, tú sabrás italiano. ¿No te queda otra opción? No te queda otra opción. Es lo que hay. Es lo que tiene. Es así.